Son ustedes muy amables y hay que reconocer que nunca fuéramos caballeros de personas también aplaudidos. ¿Ha salido bien? Antes de entrar en materia y después de darles las buenas noches como corresponde y desearles que la semana y el domingo hayan sido felices para todos ustedes, antes de decirles de qué vamos esta noche en su turno, quisiéramos darles la posibilidad de que adivinen de qué vamos verdaderamente esta noche en su turno. Entonces, por si les gustan los acertijos, aquí tienen ustedes uno, porque las imágenes y en las imágenes que ahora verán se encuentra una pista del tema que aquí, esta noche, vamos a tratar. Evidenza, è arrivato il momento di utilizzare Mammon. Bueno, esas imágenes corresponden a una película que se estrenó, me parece, aproximadamente hace un año. Su título es Jalea Real y la escena que hemos visto es la versión sui generis y quizá con algún sentido peculiar del humor de un exorcismo. Visto, oído, dicho lo cual, podemos apuntar que, como seguramente ustedes han adivinado ya, este programa trata, de alguna forma, del demonio. Cierto, del demonio. Y aquí ahora las personas que esta noche hablarán precisamente del demonio, o del diablo, como ustedes quieran. De esta parte del estudio tenemos a don José María González Ruiz, que es teólogo, que nos hará de portavoz, viejo y querido amigo que yo saludo de manera muy cordial. Y me alegra que esté usted aquí, don José María. A continuación tenemos a don Alberto Custé, que es escritor, es periodista y que precisamente ha escrito un libro que me parece que se llama Biografía del Diablo. Cierto. Y después tenemos otra cara y otro nombre conocidos. Es don Manuel Murotti, que es director de cine y que está interesado. Nos hemos enterado de que está usted interesado precisamente en el tema. Muy interesado. Del demonio. Y de esta parte del estudio tenemos también a un viejo querido y conocido amigo, don Fernando Sánchez Dragó, que nos hará también de portavoz, al cual hemos sacado ¿de dónde? De Nairobi, me parece. De Nairobi, de Kenia. Acabo de llegar. ¿Y qué hacía el señor Sánchez Dragó en Nairobi, Kenia, aparte de tostarse al sol de la mejor manera? Pues aparte de eso, soy agregado cultural en la Embajada de España y estoy escribiendo unos libros y corriendo unas cuantas aventuras. Otro don Fernando, a continuación del señor Sánchez Dragó, don Fernando Sabater, que es filósofo y que tiene una barba no muy demoníaca, pero que podría servir para ilustrar de alguna manera la iconografía tradicional del demonio. Más o menos, si usted lo permite, don Fernando. Muchas gracias. Si les digo que a continuación está don José María González, pues no le digo mucho, pero si les digo que es humorista y ustedes lo ven como lo están viendo y añadimos al nombre y apellidos pues un nombre de guerra y de pluma y de dibujo, Chumi Chúmez, entonces ya le digo bastante. Bienvenido, don Chumi. ¿Nunca le han llamado don Chumi? No, me llaman Chumi. Don Chúmez. No, pero generalmente me toman por un gato por teléfono. Cuando digo de parte de Chumi, se creen que soy un gato. ¿Cómo prefiere usted? ¿Señor González, señor Chúmez o simplemente Chumi? Chumi. Chumi, de acuerdo. Esta es una observación personal, que quizá no corresponda a la realidad. Pero quizá piense que de este lado del estudio pues se encuentran unas personas algo escépticas y de esta parte del estudio se encuentra una persona, yo no diría algo creyentes, no lo sé, pero en principio es una cosa que lo tengo como en la piel, no sé si es verdad o no es verdad, pero ahora lo veremos. Y ahora vamos al tema concreto, que en principio no tiene por qué ser terrible, esta cosa del demonio. Reconozco que ese tema me lo sugirió una revista extranjera donde se trataba la figura del diablo en los tiempos modernos. El titular de esa revista era algo así como «Vuelve Satán». El artículo era bastante interesante y venía a decir que durante muchos años, quizá durante siglos, el demonio había caído en desuso, de alguna manera que estaba pasado de moda, pero que últimamente, y no solo por las películas, sino también en el campo de la investigación y de la filosofía, más serias,
el demonio se había puesto otra vez de moda. Y de ahí surgió el boceto de una pregunta para el boceto de un posible programa Saturno. Aquel boceto se ha convertido en este programa, aquí estamos, y la pregunta puede quedarse en su versión original si así les parece. Por ejemplo, algo así como, ¿vuelve el demonio a estar de moda o vuelve a estar de moda el demonio? Dicho lo cual, podemos comenzar. Don José María, le concedemos un minuto, procure que sea un minuto más o menos, por favor, y diga usted lo que piensa sobre el tema. Primero, que el fenómeno del demonio hay que tratarlo fenomenológicamente. O sea, en todas las culturas siempre se ha pensado que existen unos seres superiores al hombre que lo impulsan al mal. La interpretación que después se ha hecho de estos seres superiores es muy diversa. Yo naturalmente me reduciré después a la interpretación judeocristiana, dejando de lado lo que yo creo que son interpretaciones ingenuas, interpretaciones interesadas. Don José María, pero ¿usted cree que durante algunos años, aunque luego entremos más en materia, algunos años o algún tiempo, ha podido dar la sensación de que efectivamente el demonio pues, pasaba a un segundo término? ¿Y que ahora, de nuevo, hay un cierto interés por el demonio, la figura del demonio? Pues no lo sé, yo no he estudiado el tema, ¿no? Yo creo que siempre, de alguna manera, la humanidad ha sentido esa compulsión externa que le obliga, que le impulsa a hacer un mal que él no quisiera. Y eso naturalmente es lo que se ha traducido después en todas las culturas, por eso que llamamos demonio. Pero... ¿Ya ha terminado usted, don Sí. José María? Pasemos aquí, don Fernando Sánchez Dragó. Yo cuando me invitó Jesús Hermida a este programa, inmediatamente, como en este programa, no sé si exactamente en este que estamos haciendo ahora, pero en otros programas anteriores de su turno, pues había, digamos, un bando a favor del tema tratado y un bando en contra, inmediatamente recordé que más o menos cuando llegó la República, en el Ateneo de Madrid, se les ocurrió la peregrina idea de someter a votación entre los socios si Dios existía o no, y parece ser que Dios perdió por un voto. Bueno, entonces yo también me planteé si estaba a favor o en contra del demonio y empecé a pasar revista a los demonios que yo conocía, por lo menos a las caras del demonio que yo conocía. Y llegué a la conclusión de que yo conozco 12 demonios y de que ganaban las caras positivas del demonio por 8-4 a las caras negativas. Los demonios que yo conozco son el diablo como cabeza de turco universal, es decir, como justificación de las represiones, como coco, y por supuesto estoy en contra de ese demonio. Después el demonio como espejo del rebelde, como Prometeo que quiere robar el fuego de los dioses, o como Adán y Eva que muerden el fruto del árbol de la ciencia, y naturalmente estoy a favor de ese demonio. El tercer demonio era el demonio como diversión, lo que acabamos de ver en una película, el demonio como tema de un cuento de terror o de una película, y estoy evidentemente también a favor de ese demonio. Teníamos un cuarto demonio que es el diablo como instrumento femenino o bien como instrumento de antifeminismo, porque generalmente quien tiene tratos con el diablo es las mujeres. La primera mujer que tiene trato con el demonio es Eva, y es Eva la que convence a Adán, y en fin, todo aquello. Entonces creo que dentro de la concepción cristiana de la vida se ha utilizado siempre el demonio como un instrumento de antifeminismo, y estoy en contra de este demonio. El quinto demonio es el demonio como esperanza, el demonio como extraterrestre, el demonio como individuo que va a llegar de fuera a resolver nuestros problemas, y estoy a favor de este demonio. El siguiente demonio es el demonio como co-creador junto a Dios del mundo, esta dialéctica del bien y del mal, del enfrentamiento entre el bien y el mal, y de este caos, de este enfrentamiento surge el mundo, y estoy a favor de ese demonio. El diablo como responsable de la historia de España. No olvidemos que se dice que el demonio construyó el acueducto de Segovia, levantó la ciudad de Toledo en una noche. Hemos tenido a don Francisco Franco, por ejemplo, que quizá fuera una personificación del demonio. Estoy en contra de este demonio. No, señor Sánchez Dragó, adelante. Últimos diablos, el diablo como musa. Los escritores como Fernando Savater y yo sabemos que la literatura no se hace con buenos sentimientos, como ha dicho ya mucha gente. Entonces, si no existieran diablos, no podríamos escribir libros. Estoy también a favor de este diablo. Y el diablo como personificación del racismo, porque en muchas culturas el racismo es sencillamente lo otro. Es decir, antes pues el demonio podían ser los protestantes, o los comunistas, o los extraterrestres, o por ejemplo en el mundo negro en el que yo me muevo el demonio son los blancos, o en el mundo de los blancos el demonio son los negros. Este demonio racista pues naturalmente tampoco merece mi aprobación. Y por último hay el diablo, el demonio como partener sexual. La película aquella de Polanski, La semilla del diablo, bueno, pues el demonio como partener sexual me parece también altamente positivo y estoy a favor. Total, que por 8 votos contra 4 estoy a favor del demonio. Señor Murotti. Yo estoy a favor de la existencia del diablo, de su tremendo poder,
y tomo para mí las palabras de Pablo VI, que naturalmente dijo que el diablo no solamente era cierto como símbolo del mal, sino como realidad física. También creo que el diablo prefirió a la mujer injustamente, y hasta los escritores religiosos dijeron que era la puerta del pecado y de Satán. Yo en esto lo único que quería sería preguntar el número de la puerta, porque sería interesante ir a verla. Bueno, señores, ¿quién quiere continuar? Señor Sabater, que está usted con su puro. Bueno, una pregunta apurada. Puro de azufre, naturalmente. Bueno, yo realmente pienso que el diablo no ha pasado nunca de moda. Bueno, en el sentido literal de la palabra diablo, la palabra el separador, el que separa, es decir, también el maniqueo, el que enfrenta los bloques, el mundo necesita, digamos, vivir siempre con su sombra. Otra de las versiones, parece hebraica, de la traducción de la palabra Satán, es precisamente, además de la de adversario, opositor, como se suele, opositor en el sentido de posiciones realmente restringidas, porque es solamente frente a Dios. No solamente es un opositor o un adversario, sino que también es la sombra de Dios, es decir, el sentido del diablo como sombra, como la otra parte, la parte negada. En ese sentido, pues yo creo que ha estado siempre presente. Todos tenemos nuestra sombra, todos arrastramos, digamos, el diablo de nuestras convicciones o el diablo de nuestros deseos, la parte de temor, el lado de sombra que proyectan nuestros deseos o nuestros temores. De todas formas, para mí la más interesante de las versiones de aparición del diablo es precisamente la que se da en la mitología irania, mazdeísta, cuando se habla de que antes, digamos, de existir los dos principios, el de Ormuz o el bien y Arimán o el mal, etcétera, antes de existir esos dos principios existía una sola divinidad, que no sé si se le puede llamar siquiera divinidad, puesto que no tenía contraposición, y para los iraníes esto de algún modo descalifica, ¿no? Entonces, esa divinidad única, en el momento de crearlo todo, de crear todo lo que hay, concibió una duda respecto a su propio poder, o quizá una duda respecto a lo que iba a hacer, o a la necesidad de hacerlo, o vaya a saber qué, una duda. Y entonces de esa duda surgió la división entre Ormuz y Arimán, entre el bien y el mal. De alguna manera también quizá en esa zozobra, en esa vacilación respecto a nuestro propio deseo, respecto a lo que queremos hacer, respecto a lo que atrevemos a querer o a hacer, también surge el diablo en cada uno de nosotros y en nuestra conducta. Biógrafo del diablo, no lo hemos oído todavía. Señor Custé. Bueno, yo quisiera decir, vaya por delante que para bien o para mal yo no he sido dotado de fe, digamos, o sea que no creo en la existencia del diablo ni de Dios. Pero por eso me interesa señalar dos niveles que creo que se pueden dar en esta discusión. O sea, un nivel que es el de la moda aparente del diablo, como moda del satanismo, que me parece que no es otra cosa que una caricatura de la religión. O sea, la misa negra, por ejemplo, es exactamente la misa católica dada la vuelta. O sea, este nivel no me interesa en absoluto y no me interesa como tema de discusión. Pero creo sí que hay otro nivel que podríamos llamar antropológico, de la presencia del diablo en todas las culturas, del diablo como defensor del principio de individualidad. O sea, creo que en toda cultura gregaria, masiva, aborregada, aparece siempre un diablo o varios diablos o una tendencia a creer en él o en su existencia más como fenómeno no demostrable, pero sí como esperanza, de aquellos que intentan acceder a lo que yo entiendo por dignidad humana. O sea, creo que el diablo siempre es un personaje molesto e incordiante y que se levanta contra la verdad revelada y en beneficio del derecho del hombre a dudar, a buscar su propio camino, a no seguir el camino del rebaño. En ese diablo, desde luego, creo, y creo que no es que esté de moda, sino que siempre ha existido, por suerte, para la humanidad. Chumi, y así nos oímos todos. Bueno, yo lo que pienso es que todavía ninguno de los aquí presentes, yo creo que dudan de la existencia real del demonio. Yo no creo en el demonio, pero lo que sí es que lo he sufrido. Y yo pertenezco a una generación que nos han asustado con ideas religiosas. Yo, más que hablar del diablo, porque creo que no existe, lo que creo que es una forma de patología. Lo que debemos de hacer, aprovechando el programa, que lo escucha y lo ve mucha gente, debemos de hacer una especie de pedagogía, una divulgación y convencerles de que no tengan miedo al demonio, que no existe, que el demonio es una enfermedad.
y todo lo que dicen de su existencia me parece que son fantasías, intereses o terrores. Pero vamos, esto ya lo aprenderemos todos, yo entre ellos. Bueno, nos hemos oído todos. Don José María, bueno, usted es teólogo. Yo no me puedo poner a su altura, entrando en los campos de la teología. Pero usted ha observado que así como Chumi decías, y es cierto que hace una serie de años el demonio estaba muy presente, es decir, en nuestra educación y demás, usted ha observado que últimamente no está tan presente. A la gente le sigue preocupando el demonio. Es que habría que distinguir mucho, porque los que andamos metidos dentro de esto vemos muchos espacios diferentes, ¿no? Y no es tan ingenuo, no es tan simple, no es tan sí y no. Hoy, por ejemplo, hay, como se ha dicho muy bien, un resurgir de la idea diabólica. Y acabo de leer un libro de Poliakov, ruso que ya está fuera de Rusia hace muchos años, ¿no?, sobre la causalidad diabólica, ¿no? Es un libro muy interesante, es un libro científico muy interesante, en donde dice que el hombre tiene la tendencia a echar la culpa a un chivo expiatorio. Claro, esto creo yo que está en el fondo de todas las culturas. El hombre, cuando se considera a sí mismo, dice, caramba, yo no soy tan malo. Yo no soy capaz de hacer cosas tan malas. Sin embargo, me siento impelido, me siento solicitado a hacer cosas. Entonces viene ahora la interpretación, la lectura de esta solicitación que me viene del exterior. Esa lectura puede ser diferente según toda esta policromía de la que se ha hablado aquí. Ahora viene después la interpretación religiosa. Y yo vuelvo otra vez a la interpretación que hace el judeocristianismo. Digo judeocristianismo porque hay una perfecta continuidad. En las religiones antiguas, por ejemplo, como se nos ha hablado, en la religión persa existía el dios del bien y el dios del mal. Pero en el judaísmo no hay nada más que un dios del cual depende todo, absolutamente todo. Pero un Dios que ha creado al hombre libre. Por lo siguiente, el hombre es capaz del mal y el hombre es solicitado por el mal. Entonces, los solicitadores del mal son seres superiores, son seres que ofrecen una alternativa a Dios. He aquí la afirmación teológica del judeocristianismo. Estos seres existan o no existan, porque el que existan o no, eso no forma parte de la interpretación religiosa, eso forma parte de la mediación cultural que puede ser admitida o no y puede cambiar con el tiempo. El hecho de que existan, si existen, esos mediadores, esos solicitadores, son solicitadores criaturas, porque pueden ser vencidas. Por consiguiente, el mensaje judeocristiano sobre el demonio es un mensaje de optimismo. Se pueden vencer los demonios. Es un mensaje de exorcismo. Se pueden exorcizar todos los demonios, todos los solicitadores que al hombre le impiden ser lo que él tiene que ser, le impiden realizarse. Esto es fundamentalmente la teología del demonio. Hoy sigue igual y hoy habrá que exorcizar. Quizá en ciertas épocas la misma Iglesia ha caído en la trampa de la mediación cultural y ha hecho exorcismos con magias, y lo ha hecho y ha pecado. Pero el exorcismo, que es la oración, que es la conciencia, que es el estar presente en aquello para que no se produzca, ese exorcismo tiene una enorme validez hoy. Deduzco de sus palabras que se puede ser un hombre religioso, o mujer, vamos, un ser religioso, y no tener por qué creer en un individuo que se llame diablo, claro que sí. Señor Sánchez Dragón, ¿levanta usted el bolígrafo para decir algo o simplemente para meditar? No, para meditar, sí. Aún más, yo diría que diablos, es que son muchos. Hay diablos vestidos de chaqueta. Esa es la interpretación. Los diablos existen, no van a existir, y se pueden llamar con sus nombres, y pueden ir vestidos de cualquier cosa. Incluso pueden ir vestidos de ropas sagradas. Señor, ¿usted? Sí, yo quisiera insistir en que, evidentemente, en lo que decía antes de los dos niveles de debate, podemos hablar del diablo como personificación del mal,
o podemos hablar del diablo tal como lo interpreto yo, como el mejor amigo de los hombres. O sea, yo creo que la presencia, cuando hablamos del diablo, independientemente de que se crea en él o no, sí yo creo en un arquetipo de la conciencia humana que tiene que ver con el diablo. El diablo es, no por nada, una de las características centrales que se le da la protervia, vale decir, la insistencia en el mal. El diablo es una especie de testarudo en el mal. Pero ¿qué es lo que se entiende por el mal? Por ejemplo, el Eppur si mueve de Galileo, y sin embargo se mueve, era un rasgo de protervia, pero es que sin embargo se movía. Yo eso le llamo el ángel, además en el doble sentido de la palabra, como andaluz. Aquí ya vemos varios andaluces, ¿no? Tener ángel, el ángel es lo positivo, porque el ángel es la contrapartida del diablo. O sea, el ángel es, el hombre no solamente es solicitado para el mal, sino para el bien. Entonces, quien quiera que sea que solicita, si es una persona, si es el subconsciente, todo eso es positivo. Pues mire usted, yo pienso que la función del diablo dentro de la cultura ha sido siempre la de la afirmación del bien del individuo, o sea, no de la colectividad, porque la colectividad siempre tiende a ser gregaria, siempre tiende a ser rebaño. Entonces, en toda la cultura, para ceñirnos a la cultura occidental y cristiana en la que estamos, digamos, ¿no? Ha habido solicitaciones desde el poder, apoyados por la verdad revelada. Es decir, las cosas son así porque son así, y basta. Y cada vez que un señor levantó la cabeza y dijo, sin embargo, yo opino que era un demonio. Quiero decir, la imagen del diablo dentro de la cultura es la imagen del rebelde, del señor, del ser humano que se rebela contra la cosa impuesta por revelación, ¿no? Señor Sabater. Sí, bueno, yo evidentemente estoy de acuerdo con esto. O sea, el diablo es un disidente, evidentemente es el que rompe precisamente porque separa o porque rompe una unanimidad. Es decir, en el cielo reinaba unanimidad, evidentemente, hasta que el diablo se puso digamos, a cambiar las cosas. Ahora, frente a la teoría, digamos, de un cristianismo optimista, y que está muy en su derecho de tener, José María González Ruiz, ahora, yo creo que hay otra versión. Precisamente la religión cristiana es de las que han sostenido frente a los optimismos que a mí me parecen heréticos, y que, por ejemplo, el Concilio de Constantinopla condena a Orígenes porque cree que el diablo va a salvarse alguna vez, y por supuesto se condenaría a Papini también, que sostuvo la misma teoría. Frente a eso, precisamente el cristianismo ha sostenido la eternidad de la presencia del mal, es decir, el demonio seguirá eternamente condenado, y en cuanto eternamente condenado, entonces el cristianismo de algún modo instituye la presencia perpetua del mal como un reverso permanente del bien. Es decir, creo que esta es, al menos, una postura, digamos, conciliarmente más apoyada que la idea de que, de algún modo, todos los diablos pueden ser exorcizados un día u otro. No hay que hacer esa la lectura de los concilios, ni mucho menos. Ni mucho menos. Estos concilios también pertenecían a una época cultural determinada. Lo que querían decir, fundamentalmente, es que el mal no se esfuma. Al mal hay que luchar contra él. El mal está ahí siempre. El mal no desaparece porque sí. El mal desaparece porque el hombre lo elimina. Y porque viene Dios y lo elimina. No, es que no desaparece. O sea, ni porque sí ni porque no. No, pero no claro, todas esas teorías de Orígenes y lo del Concilio de Constantinopla, todo eso hoy ya sabemos que tiene una parte de una época determinada, que no porque tenemos que seguir el pie de la letra hoy, muchísimo menos. Perdón, no, señor Murotti, por su orden. Señor Sí, Murotti. yo me atrevo a pensar, con permiso de los teólogos, que el papel del diablo, y que se me perdona, le ha sido adjudicado por Dios, porque la subsistencia del mundo no existiría posiblemente sin el pecado, ya que sin la concupiscencia, pongo por caso, sin una pequeña parte de erotismo, la humanidad terminaría, y hasta el más miserable de los pecados, que para mí es la avaricia, acabaría con la pequeña virtud del ahorro, pongo por caso. Entonces, sin el orgullo no habría la grandeza de la empresa. Sin la ambición, el mundo quedaría muerto, limitado a sus pequeños cauces, a sus estrechas posibilidades. Ergo, entonces, Dios deja que el diablo actúe para que el mundo siga. Y considero al diablo capaz de esas pequeñas cosas como anticipaciones del apocalipsis, que puede ser la Hiroshima, o como la última tentación, que puede ser la minifalda.
Perdón, señor Sánchez Dragó, perdón. Sí. Chumi. Ella ha hablado 2 veces y yo una vez nada más. No, yo solo una, ¿eh? ¿Una vez? Pues entonces... Una ha dicho que No, pero habla. No, yo lo que quiero decir es que estoy muy sorprendido porque están hablando todos los aquí presentes desde un sentido religioso del pecado, no, del diablo e incluso de la existencia. Bueno, tú no. Pero y se está refiriendo a una especie de historia de la creencia del diablo. Y sin embargo ahora hay interpretaciones modernas. El psicoanálisis se ha ocupado de eso y demuestra claramente que son formas de neurosis. Bueno, claramente. Creo que claramente lo analiza como una enfermedad. Yo creo que desde ese punto de vista podríamos ser más didácticos y aprovechar más a nuestra sociedad que lo necesita. Pues, Yo es que no creo, estoy oyendo todo el tiempo como si existiese el diablo. Sánchez Dragó ha dicho que él conoce hasta 12. Murotti lo aplaude y está de acuerdo con él, sobre todo si aparece Me dedico al con cine, los querido, muslos no al tengo aire, es remedio. el diablo que más le gusta. Yo es que creo que se trata de otra cosa, que el demonio asociado al pecado, yo no sé si es una creación judeocristiana. Sí. Anteriormente ¿Me permites un eran, instante, por favor? anteriormente eran unos seres, unos entes fuera del hombre que le atacaban y le hacían daño. Pero yo creo que la cultura nuestra pues la hizo pecado, lo asoció al pecado. No siempre, ¿no? Un segundo. Y yo lo que creo es que es enfermedad. Nos avisan que es el intermedio. Señor Sánchez Dragó, no quiero dejarle sin palabra. Vamos al intermedio y volvemos y continuamos. Adelante, señor Sánchez Dragó. No, un momento, perdón. Vamos a dejar que el señor Sánchez Dragó diga lo que tenga que decir. Primero me arrebata la palabra Chumi, luego me arrebata la palabra la música de intermedio y además Pero la Chumi- música se ha parado inmediatamente. Chumi no solo me arrebata la palabra, sino que además dice lo que yo quería decir, que estamos centrando y me deja sin... Bueno, ¿puede sonar la música? Bueno, pero luego me dejas seguir añadiendo un poco a lo de Chumi, ¿o no? No, Ya, porque quería no. añadir algo a lo de Chumi. Añádalo ahora, añádalo ahora, Que sí, mejor. efectivamente se está centrando excesivamente la cuestión sobre si el diablo existe o no existe dentro de una problemática religiosa. A mí esto me interesa muy poco. Yo creo que la figura del diablo en la religión cristiana es una herencia de religiones orientales, es un elemento politeísta que se ha incrustado en una religión monoteísta y no tiene demasiada importancia. En cambio, sí tiene importancia y creo que deberíamos centrar el programa sobre esto, ya que tú has planteado Cierto. al principio del programa la cuestión de por qué el diablo se vuelve a poner de moda o Es está o cierto, no está el diablo cierto. de moda. ¿Por qué y cómo? Porque yo creo que desde luego no está de moda por lo que estaba antes. Es decir, el diablo ya no asusta a nadie. Antes el diablo se utilizaba como figura para asustar al niño y que no se comiera la mermelada. Si yo ahora quiero evitar que un hijo mío se coma la mermelada y le digo que viene el diablo, se come todo el tarro. Le tengo que decir, no sé, que viene algún dibujo japonés de esos que aparece en la televisión o un terrorista, una cosa así, y entonces a lo mejor no se la come. Por otra parte, tampoco sirve como excusa para los devaneos sexuales. Antes, por ejemplo, cuando una mujer casada quería traicionar a su marido, decía, bueno, pues ha sido el diablo. Porque llegaba el exorcista y tal. Eso ya no se lo cree nadie, tampoco sirve. Entonces, también la ciencia médica, para ocultar todo aquello que ignoraba, recurría al diablo. Este señor tiene una enfermedad rarísima que no sabemos curar, es el diablo, le echamos unos hisopazos y se cura. Todo eso tampoco tiene ninguna como usted función. sabe, señor Entonces, Sánchez ¿por Dragó, qué el diablo ahora sigue estando de moda si ya no yo, sirve? como usted sabe, en esto soy un pesado y me conoce usted un poco algo. Esté usted seguro de que nada más sonar la música y volver, voy a plantear la pregunta otra vez. Perfecto. Muchas gracias y ahora vamos al intermedio. ¿Qué te parece, Fernando, que... Bueno, nos han pillado, señor Sánchez Dragó, nos han pillado, estamos en el aire de nuevo. Bueno, lo prometido es deuda, soy un pesado y vuelvo a la segunda parte.
pues con la pregunta. Es decir, señores, está de nuevo el diablo de moda. Entonces, hablemos por ahí. Si a ustedes les parece, ya han quedado sentadas las bases, no me atrevo a decir teológicas, don José María, porque yo no entiendo de teología, evidente, pero unas bases. Bueno, yo quería decir dos cosas, que el diablo como fenómeno cultural, como fenómeno artístico, pues da abundante material para los cineastas, para los autores de Gárgolas y Avidis. Señor Sánchez Dragó. O sea, porque realmente es un fenómeno cultural, artístico, histórico, y yo en eso no me meto, ¿no? Yo lo que me he metido es que cuando, por ejemplo, la fe a la que yo pertenezco y que yo profundamente tengo, que es la fe cristiana, naturalmente procedente del judaísmo, y después naturalmente ensanchada en el cristianismo, a mí me preguntan como creyente cristiano, que qué pienso yo de todo eso. Yo no tengo nada más que una respuesta. Efectivamente, yo me encuentro como creyente ante una literatura, ante una cultura de cuya realidad no sé. Como creyente yo no sé si existen vampiros, si existen... Eso no lo sé, eso lo dirá la ciencia, ¿no? Porque a lo mejor existen extraterrestres, existen individuos en la tercera dimensión, yo no lo sé, que nos estén haciendo daño. Pero eso es un tema que no es religioso para mí. Pero el demonio sí existe para usted. El tema religioso para mí es si existe lo que sea. Sí, los demonios existen en el sentido cultural, o sea, existen culturalmente, se habla de esos individuos. Para mí es la interpretación que de existir esos seres que solicitan al hombre, al mal, ¿de qué se trataría? ¿Se tratarían de semidioses? ¿Se tratarían de alternativas de Dios? No, se tratarían de criaturas, como otro hombre, o como un extraterrestre. Eso es lo que sería, o sea, es una hipótesis siempre. O sea, mi fe está fundada sobre una hipótesis. En el caso de que existan, o la neurosis, a mí no me importa tampoco. La neurosis pero parece que la Iglesia exige que el demonio tenga existencia real. No. A eso es no hay absolutamente ninguna cosa que no sé quién ha dicho exista antes existencia real, tal como lo digo yo. ¿Tú o sea, no que lo has existan, dicho, ¿no? que existan. Que lo diga él, que no lo haga. Porque yo en he la leído Iglesia... el otro día, mirad, he leído el otro día que en una encuesta hecha en Estados Unidos... En la Iglesia hay cosas que yo tengo que creer por narices, pero hay muchas cosas que están dichas en la Iglesia y que unos dicen que sí y otros dicen que no. No, pero yo ya no era una cuestión personal con usted. Es que he leído que en Estados Unidos se ha hecho una encuesta y me parece que hay cientos de miles de americanos que creen en el diablo, claro, en el demonio. A mí me parece muy bien que tengan esa creencia. Lo terrible es que el Vaticano no tenga la creencia, tenga la certeza. ¿El Vaticano? Esa es la diferencia. ¿Quién es ese señor? Pues tú has dicho antes, no sé qué, Papa, hace poquito. Sí. Vale. No. Aquí de Pablo VI ha hablado... Pablo VI habló en una encíclica muy bien, muy respetable, pero nada más. ¿Les parece? Yo no estoy obligado, pues él no ha hecho una ¿Les parece a definición ustedes? cátedra. Vamos a dar algunos datos y usted puede opinar lo que quiera, evidentemente, y es muy respetable siempre cualquier punto de vista, intervenga usted si le parece y corrija. Pero ¿les parece a ustedes que recordemos algunos datos? Al parecer, en los últimos años han proliferado las películas sobre el demonio, el diablo. El señor Murotti lo sabe de sobra, acabamos de ver un fragmento de otras muchas. Achaco a eso precisamente, se podía hablar. La proliferación del casi culto demoníaco, quizá exorcismo, que en Estados Unidos hizo gran efecto. ¿Por qué? Es decir, naturalmente, señor Sánchez Dragó, nadie pretende someter a votación aquí nada, pero ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no preguntamos al público una cosa muy simple? Quizá ¿les parece a ustedes que nos dirijamos al público? Bien. Una cosa muy simple. No es individualmente, perdón. Yo solamente quisiera preguntarles, para que ustedes digan sí o no, porque esto es un poco complicado la pregunta. Vamos a ver. ¿Oyen hablar del demonio ahora más que antes? Contesten sí o no. Nos hemos quedado... La revista americana que tú has leído está completamente equivocada. Como todas las revistas americanas. Como todas las revistas americanas. ¿Cuál es la razón de que no oigan hablar del demonio ahora? Perdón, los mayores, cuando eran más niños, ¿oían hablar mucho del demonio? Sí.
Al parecer hay un proceso ahí. Yo he Continuemos por ahí. yo Lo ha dicho estaba en el Chumi, colegio- que lo ha dicho Chumi. Yo estaba en el colegio con amigos míos que a medianoche se despertaban dando aullidos de terror porque creían que estaban soñando que iban al infierno. Y ahora ya no. Ahora, por ejemplo, Muroti, yo te quería hacer una pregunta. Perdón, señor. ¿Tú crees en Dios? Sí, Bueno, es que me da la impresión de que los que creen en Dios creen en el demonio. Y los que Siempre. no creen en el demonio no creen en Dios. Yo creo que es... Por favor, señores, dejemos que hablen los señores participantes. Muchas gracias. Por favor. siempre. Yo creo en Dios. Dios tiene a su cargo el bien, el diablo tiene a su cargo el mal. Lo que pasa es que acaso la primera tentación fuera creada con Dios al advertir a Adán y Eva que no comieran el fruto de aquel solo árbol que había en el paraíso. Y la mujer, que seguramente como la mía y como todas las mujeres, se sentía en aquel momento dueña de esa casa que se llamaba el paraíso, hizo poco caso de eso, porque para eso era la señora de Adán, cogió la manzana, que no me parece la fruta más apropiada para el pecado, y se la dio a Adán a probar, y nació el pecado. Por eso a mí me gustaría mucho, aparte de la seriedad que esto lleva en sí, que se le diera un aplauso a Asturias, porque es la única nación que más ha ido contra el pecado al machacar toda manzana que existe y convertirla en sidra. Oye, yo quería preguntarle a Muroti, es un inciso Adelante, solo, señor me parece Sánchez Dragó. maravilloso esto que ha dicho de la manzana y de Asturias, pero quería preguntarle, en tu opinión, ¿cuál es la fruta apropiada para el pecado? Según Eva, el plátano. Pero yo no soy Eva, soy Adán. Según Adán. Veamos, don José María, don José María, seamos lo más breves posible, por favor, para distribuir el tiempo adecuadamente, No, por favor. yo sigo con el no que ha dicho el público. Por Me favor, pare- por favor, Me señora, parece que señora. el no bastante masivo del público significa una cosa para mí, sobre todo en el ambiente en que vivimos, un ambiente de nacionalcatolicismo donde ha habido, que la Iglesia Católica pues se ha corregido de un fallo grande, ¿no? Que antes hablaba de demonios y de diablos y de diablillos, y claro, asustaba a la gente. Afortunadamente hemos hecho reflexión, hemos vuelto sobre nuestros orígenes, nos hemos corregido, hemos corregido nuestros errores, y ahora hacemos esta explicación del diablo, o sea, esa interpretación del fenómeno cultural diablo, que es la que acabo de hacer, la solicitación externa del hombre al mal, que siempre es algo creado, siempre es algo contra el cual el hombre puede luchar, porque Dios ha hecho al hombre libre, pero no existe el fatum, no existe la necesidad. El hombre puede luchar contra el fatum sería el diablo ese vestido de cuernos y demás, el diablo ese que existiera siempre. No, el hombre puede naturalmente luchar contra el mal y destruir el rastro de todo diablo en el sentido cultural que ha dicho antes. Señor Custé, y a continuación... Yo quisiera retomar un poco lo que al final de la primera parte decía Sánchez Dragó y luego Chumi también. Me parece que el tema del diablo como coco, como asusta niños y demás, ha perdido toda vigencia y que no tiene demasiada importancia que sigamos discutiendo sobre ello. Insisto en cambio en lo que decía antes, de que sí me parece que tiene vigencia y que está de moda, por así decirlo, porque cada vez por fortuna está más de moda que los hombres intenten pensar por sí mismos y no por lo que se les dicta colectivamente. Yo pienso que el diablo, en la tradición judío-cristiana, digamos, cuando el diablo se rebela, abandona el paraíso y se convierte en el ángel caído, establece una diferencia a partir de ese momento definitiva entre los ángeles y los hombres. Los ángeles son inmortales porque permanecen inmortalmente absortos en la contemplación de Dios. Los hombres somos mortales porque pensamos por nuestra propia cuenta y hacemos otras cosas además de contemplar a Dios. Sí, pero es que Chumi. yo estoy sorprendido, a pesar de todo, de que estoy de acuerdo en muchas cosas, es que todavía dais una interpretación de la historia, una interpretación bíblica. Tú das por sentado de que existió... No hay más remedio, Chumi, porque ¿Pero por qué? nos movemos en un universo de metáforas y las metáforas son bueno, universales pero es porque que, provienen de la conciencia del hombre. tú parece que estás diciendo que existió el paraíso y que se comió el plátano o la Es que banana. si no sé. nos entenderíamos. Y yo creo que no fue así. Si no nos entenderíamos. No porque- creo, ¿no? Bueno,
No, pero yo creo, pero de todas maneras hay otra cosa. Es que, claro, se ha hablado del diablo como una personalización, y en ese sentido tú rechazas, digamos, ese arquetipo mitológico porque te parece que hay otros arquetipos mejores. Lo que pasa es que esos arquetipos no tienen por qué ser menos religiosos. Es decir, si se hubiera hablado, por ejemplo, de lo demoníaco en general, entonces lo demoníaco estaba bien presente. Tú, por ejemplo, has citado el psicoanálisis. Pues por Dios, el psicoanálisis es algo religioso de arriba a abajo. Se utiliza los mitos incluso en la descripción de sus teorías, cuando habla del complejo de Edipo, cuando habla de Pan, precisamente, o el Pan Efialtes como creador de la pesadilla y todo ese tipo de cosas. Incluso en esa terminología se está empleando constantemente un elemento, digamos, de una tradición religiosa. Es decir, no se trata de que se suponga que, evidentemente, el diablo va a aparecer siempre... Bueno, yo disiento todo lo que has dicho del psicoanálisis. Yo no estoy de acuerdo, lo escucho complacido, pero no estoy de acuerdo. Bueno, pues yo insisto en ello en cualquier caso, y no solamente en eso, sino en todo lo demás. Es decir, la tendencia a personalizar el mal, digamos, a proyectar el mal hacia el exterior, es decir, a imaginar pues el malvado capitalista o el malvado revolucionario o el negro o el blanco, como decía Fernando, etcétera. Es decir, a corporeizar, digamos, el mal y a crearlo de una manera mucho más vívida y mucho... En fin, yo creo que eso es constante, se le llame diablo o no se le llame diablo. La prueba es que en casi todas las descripciones, digamos, tanto en la poesía como en la ciencia política, la parte, digamos, diabólica es la más verosímil, la más creíble. Si uno lee, por ejemplo, la Divina Comedia o si uno lee El Paraíso Perdido de Milton, la parte en que aparece el diablo realmente es la más creíble, la más vívida, mientras que cuando aparece el cielo, pues es una cosa como muchísimo más sosa y mucho más falta, digamos, de credibilidad. Puede ser, como decía William Blake cuando hablaba de Milton precisamente, porque los poetas estén siempre del lado del diablo, porque es el lado de la rebelión y de la individualidad, como decía usted hace un momento. Pero también puede ser de alguna manera porque esa parte negativa, esa proyección de lo negativo, adquiere incluso descriptivamente una fuerza que en cambio no tiene la parte positiva. Tú piensas, por ejemplo, en los grupos políticos. Cuando describen los males del adversario, son perfectamente creíbles. En lo que niegan del adversario, todos los grupos políticos tienen razón. En cambio, lo que afirman como positivo de sí mismos, la mayoría de las veces no. Es decir, yo creo que de algún modo hay una tendencia a que nosotros hagamos ese reverso, esa sombra, eso que tememos, esa culpabilización de la voluntad que tememos, lo hagamos como positivo y los fantasmas, sean del inconsciente, de la religión o de lo que sea, adquieran un peso que en cambio la parte positiva, fíjate tú, la curación psicoanalítica es algo, por ejemplo, tan increíble, al menos como la salvación eterna que proponían los cristianos. Yo no, creo, yo me he curado. Sí, dejemos Yo me he curado. ¿Tú crees? Dejemos el psicoanálisis. Por aquí, señor Muloti. Sí. Pero me permite una cosa. Antes alguien ha citado al ángel caído. Se ha citado al ángel caído. Bueno, como acotación, parece ser que en España y concretamente en Madrid existe un monumento, y dicen que es el único monumento del mundo, al ángel caído. Este es el boceto, está en el Parque del Retiro de Madrid. Podríamos verlo un poco y es de Belver, creo que es. Sí, de Belver, sí, pero ¿está o estaba? No lo sé, pero lo que sí es cierto es que aseguran que es el único... Yo creo que está, pero habría que ver si le han hecho el monumento por ángel o por caído. De acuerdo. Señor Muloti, adelante. Había pedido usted la palabra. Respecto y tiene el turno. sí, no, me refería a que nuestro querido amigo se ha referido al diablo de los cuernos, y yo digo que ya los cuernos no los usan porque al diablo le confundían mucho en la calle con otras personas y ya ha dejado de usar los cuernos como atributo. En realidad yo lo que creo del diablo es que tiene un gran poder, pero un poder prestado, como pensaba Bininger. Él sabe que su poder está prestado por Dios. Él se sabe deficitario y él se vuelve con el pecado contra Dios, que es la única forma de minar su poder. Sin embargo, creo en un diablo arrepentido, como lo demuestra en los 40 días de Cristo en el desierto, cuando le pide, entre otras cosas, que convierta en pan las piedras, para así liberar al hombre de ese ganarse el pan con el sudor de su frente. Yo creo que el diablo es como muchos disidentes de un partido político grandioso y mayoritario que pensó poder triunfar, se encontró con que no podía con el poder de Dios y ahora intenta llegar a él de nuevo, aunque sea como un pobre delfín de su gobierno. Esto es lo que yo pienso.
Señor Sánchez Yo Dragó. quería reanudar un poco el planteamiento inicial del Reanudemos. programa y decir que la razón por la que yo creo que el diablo se ha vuelto a poner de moda, me parece evidente que se ha vuelto a poner de moda a pesar del voto del público, es la que ha apuntado Alberto Custé. Verdaderamente el diablo es un arquetipo. Hubo un señor que se llamaba Stevenson que escribió un libro muy conocido, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde el Dr. Jekyll, que era muy bueno durante el día, se tomaba una pildorita por la noche y se convertía en Mr. Hyde, que era muy malo. Bueno, yo creo que todos somos así, todos tenemos un lado en sombra y un lado luminoso, de la misma forma que todos somos un poco masculinos y un poco femeninos, todos llevamos dentro de nosotros los opuestos que son los complementarios, y debido a eso el diablo ni puede pasar de moda, ni va a pasar de moda nunca, ni nunca ha pasado de moda. Pero por otra parte hay otro planteamiento del diablo que hace un novelista de ciencia ficción. Es un planteamiento muy curioso. Es el mismo novelista de ciencia ficción, Arthur Clarke, que tú conocerás muy bien, que fue guionista, por ejemplo, de la película Odisea del Espacio 2001. Entonces, en una novela que se llama El fin de la infancia, que es una novela que a mí me interesó siempre mucho y que he releído muchas veces, el autor nos cuenta un mundo como en el que vivimos. Un mundo de guerras, de apocalipsis, de destrucciones, de bombas atómicas, de sufrimiento, etc. Y de repente los extraterrestres empiezan a lanzar una serie de mensajes para decir que hay que cambiar la organización de la humanidad, etcétera, etcétera. Y bueno, a través de una trama que no voy a exponer aquí, consiguen convencer a la humanidad de que sigan las directrices de estos extraterrestres. Entonces llega un periodo de paz para toda la humanidad, todo el mundo vive muy bien, y entonces naturalmente los hombres están deseosos de conocer a sus benefactores, pero sus benefactores se niegan siempre a mostrarse porque dicen que la humanidad todavía no está preparada para que los vean. Pasan 50 años, pasan 100 años, pasan 200 años, en fin, y ya llega un momento en que todo sigue siendo una balsa de paz, y entonces los benefactores, estos misteriosos extraterrestres que no se han dejado ver nunca y que siempre han actuado desde por encima de las nubes, deciden aparecer. Entonces convocan pues a toda la humanidad en una inmensa explanada, aterriza un inmenso dirigible, pues en fin, lleno de aparatitos que se encienden y estas cosas que se ven en las guerras de las galaxias, y por fin se abre la puerta ante la expectación de toda la humanidad, y quien aparece por allí es el diablo en su iconografía tradicional, con cuernos, rabo, cerdas de macho cabrío, expulsando azufre, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido una manipulación. Se nos ha querido presentar la figura del diablo, la figura del dios, respondiendo a intereses concretos, políticos, sociales, religiosos, ideológicos, a lo largo de la historia, de una forma a través de la cual ha llegado completamente falsificado a nosotros el mito del diablo. ¿Puedo hacer una pequeña encuesta entre ustedes, y para que no digan que me puedo incluir incluso en la encuesta? Puedo preguntarles a los 6, y si ustedes quieren yo también respondo. De pequeños, ¿sentían terror por la figura del diablo? ¿Chumi? Bueno, lo que pasa es que a mí me tocó de pequeño la guerra civil, y lo que tenía mucho terror eran las bombas, y no me daba tiempo. Después sí, cuando acabó la guerra y le tenía mucho tiempo, pero poco tiempo, luego ya lo desdeñé. Fernando Sabater. Yo más bien curiosidad y una cierta simpatía. Sánchez Dragó. No, yo Fernando. miedo del diablo no, yo de quien tenía miedo era de San Pascual Bailón, porque te avisaba con 3 golpes en la cabecera de la cama de que Era te ibas a morir. malísimo, Entonces yo todas las noches le rezaba a San Pascual Bailón para que no me avisara. Ya. Don José María. Yo no, porque desde luego me educaron de una manera bastante sobria en este sentido. O sea, yo sabía que nadie podía conmigo si yo era bueno. Porque la gente no tenía miedo al diablo, ni nada de eso. Señor Custé. Yo creo que ni más ni menos de lo corriente y normal, hasta que comencé a descubrir por mi propio medio esta cierta vindicación del diablo, digamos, en la que coincido con Sánchez Dragó, a comprender que el diablo había sido culturalmente manipulado, que era el coco o con el cual el poder de Pero todos usted de los pequeño tiempos. no lo sabía. Yo por eso digo, de pequeño no lo sabía, y supongo que más o menos como todo el mundo dividía las cosas entre bien y mal de una manera más sencilla. Señor Murotti. Bueno, yo nunca temí al diablo porque siempre pensé dedicarme al cine, que es lo que he hecho. La realidad es que durante algún tiempo, y esto sí lo confieso, pensé que tenía un poco de poder diabólico, porque mi fortuna fue grande siempre en mis empresas. Y luego comprendí que no, que era producto de mi trabajo. Creo como Gorky un poco que el diablo es la invención del hombre para excusar su incapacidad y su torpeza. ¿Quieren ustedes que me incluya? Sí, que eso Sí, te digo, ¿no? Bueno, yo también fui educado, evidentemente, en aquella época en la cual los principios del bien y del mal y estas cosas influían mucho sobre uno. Bueno, yo le tenía una especie de antipatía natural, yo creo que odio, es decir, a la figura del diablo que me atormentaba. En cualquier caso. Guay. Por el más allá. O sea, no era tanto la figura del diablo, Ahora con el talgo sino ya como el más miedo allá. al más allá.
Pero no pensabas un poco que precisamente en el más allá era como mucho más entretenido encontrarse en el infierno que en el cielo. Porque la mayoría de la gente aburrida que uno conocía iba a ir al cielo. En cambio, todas las personas entretenidas que uno conocía iban a ir al infierno, que aquí iba a hacer uno en el cielo. Había un chiste sobre el mismo caso. Puesto que estamos así, y antes de entrar ya en el final del programa, señores del público que están esta noche muy cooperadores, no les está apuntando una cámara en estos momentos, ¿verdad? Que pueden ser perfectamente libres. Levanten la mano aquellos que de pequeño estaban realmente aterrorizados por la posibilidad de un diablo. Hay más hombres que mujeres, naturalmente. Hay que reconocer, es una estricta minoría la de las personas que han levantado la mano. Casi todos son jóvenes. Casi todos son jóvenes los que están allí, ¿no? Casi todos son jóvenes y casi todos son mujeres. Y como ya he dicho yo antes que las que tienen trato preferente con el diablo son las mujeres, pues no podían tener miedo, somos los hombres los aterrorizados. Perdón, continuemos, no robemos a los espectadores tiempo de las opiniones de los aquí presentes. Esté de moda o no esté de moda, sí parece evidente que, especialmente en el mundo del cine, en el mundo de la literatura e incluso en el mundo de los Y en el de los boticarios, y en el de los farmacéuticos, y en el de todo el mundo. El diablo es un elemento fascinante en los últimos tiempos. Yo espero un día de estos encontrar un anuncio, porque hay mucho pecado, y los diablos ya no son bastantes, que diga tentador, se necesita para Costa del Sol, posible con Mercedes, 30, 40 años, bien parecido. Y eso es un diablo de hoy. Ese es un diablo de hoy, naturalmente. Es un diablo de hoy. El diablo cambia siempre de presencia, como sabe nuestro teólogo, y el diablo se acomoda a las circunstancias. Los diablos de hoy tientan. ¿Qué más quisiera yo que ser diablo cuando veo alguna criatura maravillosa para poder tentar? Yo quiero hacer una pregunta. Vosotros que sabéis tanto del diablo, solo quiero saber, ¿el diablo, vosotros que creéis en él, es feliz o sufre? Sufre. Es una buena pregunta. Pues según hay efectivamente la versión ortodoxa es que parece que lo pasa mal y Dante también le imaginó allí pues así sufriendo mucho y con el hielo y todo aquello. Ahora, por ejemplo, otros teólogos así más optimistas todavía, si cabe, que José María González Ruiz, como por ejemplo Leibniz, pensaban que el diablo en el infierno se había dado cuenta de que ese era su verdadero lugar y el hombre se encontraba pues como Pedro por su casa, como Pedro Botero por su casa. Yo quisiera hacerle una precisión a Chumi porque pienso que, dado que desde el comienzo estoy diciendo de que yo no soy religioso y no creo en la existencia del diablo, creo que ni sufre ni es feliz. Lo que pasa es que cuando nos manejamos con este tipo de lenguaje o de expresiones para hablar del diablo y del paraíso y del pecado original y todo lo demás, estamos respondiendo a un medio convencional como todo lenguaje, que es para entendernos. No se puede precisar a cada momento si creemos o no creemos en la existencia del diablo, sino en lo que el diablo significa como mito cultural, como arquetipo de la conciencia humana, esa cierta idea del mal que yo en este momento vindico, digamos, el diablo como personaje, no porque crea en su existencia, sino porque creo que se nos ha escometeado sus características reales, lo que significa dentro de la cultura, lo que significa dentro del pensamiento humano, que siempre significa un valor positivo, o sea, el valor de enseñarles a los hombres la puerta del conocimiento y no la del sometimiento. Pero fíjate que eso es lo que le ha hecho verdaderamente interesante, porque hay otra encuesta que se podría haber hecho. Si este coloquio, por ejemplo, se plantea diciendo que vamos a hablar de la santidad, por ejemplo, de los santos, evidentemente la gente habría apagado el televisor, si es que no lo ha apagado ya, pero en fin, los que no lo hubieran apagado, lo habrán apagado inmediatamente, porque realmente es un tema que hace bostezar al más pintado, al menos en la conciencia general de la gente, aunque pueda tener otro interés por otro lado. Mientras que, en cambio, el tema de lo diabólico, el tema del diablo, inmediatamente despierta interés. O sea, como figura interesante, como personaje de reparto de argumento, no cabe duda que el diablo es mucho más interesante incluso. No hay nudo dramático sin diablo. Indudablemente yo creo que los telespectadores o los televidentes no han apagado el televisor porque están esperando seguramente ver aparecer algún amigo en figura de diablo. Para eso Jesús Hermida debía haber traído un velador con 3 patas. Sí, yo creo sinceramente que el diablo no puede ser feliz. Y no puede ser feliz porque ignora las cosas que pueden hacer feliz a un hombre, como es, por ejemplo, el amor, del que está exento. El amor en cualquier forma, de cualquier matiz. El de la madre, que es como el 8º color del arco iris. A ver, los diablos no están casados, no hay diablesas, no se reproducen, son los mismos de siempre. Generalmente no se reproducen, por lo visto no son fecundos. Tampoco los ángeles, siguen siendo los mismos. Todavía se practican esos. No se conoce ningún ángel prolífico. Pero sin embargo yo digo esto, yo digo su tristeza,
porque tristeza para su soberbia, que es su pecado original, ciertamente, es saber que continúa siendo más grande que él, Dios, en el poder sobre el mundo. Entonces, si carece de amor en toda forma, si carece de bondad, si carece de poesía, si no sabe ni valorar un beso, ni un abrazo, ni una limosna, ni un amanecer, ¿para qué sirve la vida? Ni aun siendo el mismo diablo, digo yo. Vamos a aprovechar, creo que son los últimos 3 minutos. Usted ha dicho lo del amor. El amor. Señor Murotti, muy rápido, antes de aprovechar esos 3 minutos últimos. ¿Usted cree que al diablo, en el cual usted cree, obviamente, puesto que así lo manifestado, Obviamente creo. es vencido por el amor? ¿Eh? ¿Es vencido por el amor? Es lo único que puede vencer posiblemente al diablo, el amor. Ustedes creen, me han dado el argumento, antes de dar la palabra a nuestros portavoces para que digan lo que quieran al final, el argumento para esta última pregunta que haré a todos. Ruego, por razones de tiempo, una respuesta celérica. La pregunta ¿es necesario el diablo, un diablo real o inventado? ¿Necesita el ser humano un diablo? Chumi. No, que va, no lo necesita. Fernando. Yo creo que es una constante. Lo demoníaco es una constante del pensamiento, es un reverso del pensamiento positivo y sin reverso no hay tampoco positividad posible. Fernando. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando, me sentiría mutilado si el diablo no existiese. Sería una moneda imperfecta. El demonio es la otra cara de Dios en la moneda. Es necesario. Señor Coste. En líneas generales estoy de acuerdo, pero tal como lo decía, no en la versión tradicional. No necesariamente necesitamos un avivador del fuego, sino un despertador de conciencia. Yo absolutamente no. Creo que Dios es el ser y no necesita de ningún contraste. El contraste viene a través de la libertad humana. Bien. Como empezó el señor González Ruiz, dejémosle terminar. Señor Bueno, yo Sánchez voy a Dragón, terminar muy brevemente, y muy deprisa por boca ajena. Voy a citar un poema de García Lorca, un poema no muy conocido, en el que García Lorca se dirige a Dios y dice: «Mas si no quieres hacerlo, me da lo mismo. Guárdate tu cielo azul que es tan aburrido, el rigodón de los astros y tu infinito, que yo pediré prestado el corazón a un amigo, un corazón con arroyos y pinos y un ruiseñor de hierro que resista el martillo de los siglos. Además, Satanás me quiere mucho. Fue compañero mío en un examen de lujuria y el pícaro buscará Margarita. Me lo tiene ofrecido, Margarita morena sobre un fondo de viejos olivos, con 2 trenzas de noche de estío para que yo desgarre sus muslos limpios. Y entonces, oh Señor, seré tan rico o más que tú, porque el vacío no puede compararse al vino con que Satán obsequia a sus buenos amigos. Licor hecho con llanto, ¿qué más da? Es lo mismo que tu licor compuesto de trinos, y esto, en definitiva, es el triunfo del amor sobre el diablo». A mí, a pesar de ser de Lorca, Tiene usted la última palabra, don José María. a pesar de ser de Lorca, me parece una solemne chorrada. Y ahora, si me permiten ustedes una ligera observación. No, quizá no tiene nada que ver con el tema. Pero una vez alguien dijo y comunica a alguien: bueno, por fin hemos encontrado al enemigo, y resulta que el enemigo somos nosotros mismos. No sé si tiene que ver o no, pero se me ocurre ahora. Lo que sí tiene que ver es decirles, como siempre, que ahora comienza verdaderamente su turno. Gracias a todos y buenas noches.